Los dos acontecimientos coyunturales que van a terminar provocando en última instancia el inicio del proceso de independencia, tanto en Hispanoamérica como en Chile, van a ser el motín de Aranjuez y las abdicaciones de Bayona. Ambos acontecimientos sucedieron durante los primeros meses del año 1808 y fueron el resultado de las alianzas establecidas entre España y Francia y la fallida invasión planificada entre ambos del Reino de Portugal. El motín de Aranjuez sucedió entre el 18 y 19 de marzo de 1808 y fue un alzamiento del pueblo exigiendo la renuncia del monarca Carlos IV y de su secretario del despacho, Manuel Godoy, ya que se responsabilizaba a ambos de las penurias que se estaban viviendo como consecuencia de la guerra. Esto, sumado a la popularidad que había adquirido el príncipe Fernando, sumado también a una serie de conspiraciones que éste había llevado a cabo contra su padre, van a terminar provocando que este último se convierta en Fernando VII como resultado de la renuncia de su padre. Sin embargo, los planes de Napoleón Bonaparte no iban en la línea de respetar a este nuevo monarca. Por lo tanto, tras una serie de acontecimientos bastante bien planificados, Napoleón, emperador de los franceses, se va a reunir con padre e hijo en la ciudad de Bayona y en aquel lugar le va a exigir a ambos la renuncia al trono de España. Este acontecimiento va a terminar provocando que tanto en la península ibérica como en los territorios americanos se plantee la pregunta sobre qué sucede en el caso de que el monarca se encuentre ausente y que el monarca en ejercicio, en este caso José Bonaparte, sea un monarca ilegítimo. Frente a la captura de la familia real, va a surgir la duda entre los pueblos españoles sobre qué sucede cuando el monarca ha sido capturado. Y para poder responder a esta pregunta, los españoles se van a remitir, por un lado, al derecho medieval castellano y por otro, a las reflexiones sobre el poder surgidas en la Universidad de Salamanca durante el siglo XVI. En ambas interpretaciones se asume que, ausente el monarca, el poder vuelve al pueblo. Esto se conoce como el principio de la retroversión del poder y va a ser una de las causas fundamentales que va a llevar a la conformación de las juntas de gobierno, tanto en España como en Hispanoamérica, y en este último lugar va a ser la creación de estas juntas lo que va a terminar provocando el inicio del proceso de independencia. Mientras tanto, en Chile, en 1808, el gobernador Luis Muñoz de Guzmán, el último de los gobernadores ilustrados, una persona muy querida por las élites criollas de la ciudad de Santiago, va a fallecer. Y su muerte va a llevar a que Francisco Antonio García Carrasco, un militar de la ciudad de Concepción, se termine convirtiendo en el último de los gobernadores coloniales en Chile. Sin embargo, la popularidad de Francisco Antonio García Carrasco no le llegaba ni a los talones a lo que había sido Luis Muñoz de Guzmán. Además, hay que sumar que la experiencia política de Francisco Antonio García Carrasco era igual a cero. Además, es una persona que tempranamente, en su cargo de gobernador, se va a ver involucrado en casos de contrabando, lo que lo va a poner en muy mala posición frente a las élites de la ciudad de Santiago, siendo una persona no solamente poco querida, sino que también va a representar todos los vicios de la administración colonial a ojos de los criollos. Sin embargo, la gota que va a terminar rebalsando el vaso va a suceder a inicios del año 1810, cuando los argentinos se enteraron de lo que estaba sucediendo en España y que en ese lugar se habían creado juntas de gobierno, decidieron crear su propia junta de gobierno. Esa situación va a terminar en última instancia con la expulsión del virrey de la Plata. Como Francisco Antonio García Carrasco se enteró de esto que había sucedido al otro lado de la cordillera y muy temeroso de que le fuese a pasar lo mismo, decidió súper arbitrariamente detener a tres vecinos de la ciudad de Santiago con ciertos antecedentes un poco raros del periodo de la colonia, sobre todo por haber participado algunos de ellos en la denominada conspiración de los Tres Antonios. Esta detención, que demostraba el abuso del poder de las autoridades coloniales, termina siendo, como lo dije, la gota que rebalsa el vaso.
Los criollos se van a organizar y van a exigir la renuncia de este impopular gobernador. Lo van a terminar consiguiendo, pero tras la renuncia de García Carrasco es necesario nombrar a una nueva autoridad y se va a proceder conforme a una disposición del rey Carlos IV que databa del año 1806, mediante la cual se establecía que frente a la imposibilidad de nombrar un nuevo gobernador, se debía proceder nombrando al militar de más antiguo rango que se encontrara en el reino. Y esa persona es Mateo de Toro y Zambrano, quien va a ser no solamente el último gobernador antes del inicio del proceso de independencia, sino que va a ser el primero de los gobernadores nacido en Chile, en más de 240 años de régimen monárquico. Entonces, Mateo de Toro y Zambrano apenas asume como gobernador de Chile, tiene que tomar básicamente un fierro caliente. La mitad de la élite criolla quiere conformar una junta de gobierno, tal como se ha hecho en Buenos Aires, y la otra mitad considera que esto es lisa y llanamente una traición al monarca. Para zanjar las dudas, Mateo de Toro y Zambrano, quien por lo demás tenía 83 años, va a convocar a un cabildo abierto para el 18 de septiembre de 1810. Los cabildos abiertos eran instancias recurrentes en el periodo colonial que se convocaban cada vez que se necesitaba solucionar un problema que o para el cual se debía contar idealmente con la opinión de todos los vecinos de la ciudad de Santiago, entendiendo que los vecinos eran solamente criollos con cierta posición política y económica. Va a ser en ese cabildo del 18 de septiembre de 1810 donde va a terminar predominando la posición mayoritaria de que es necesario conformar una junta de gobierno. El argumento que se va a dar para poder validar y legitimar esta junta es, primero, que los españoles en España lo han hecho desde 1808 tras la captura del rey. Segundo, el derecho común castellano que tenía su origen en la Edad Media en las partidas de Alfonso X el Sabio lo validaba. Tercero, la filosofía española surgida en el siglo XVI al alero de la Universidad de Salamanca, sobre todo las interpretaciones de Francisco Suárez, validaban también que ausente el monarca el poder vuelve al pueblo y por lo tanto era necesario conformar juntas de gobierno. Y por último, se legitimaba todo esto en el hecho de que quien convocaba y creaba la junta era el cabildo. Y el cabildo es una institución con completa legitimidad jurídica, si es que lo pensamos desde la perspectiva española medieval y del derecho indiano, que era la que primaba en Chile en aquella época. Por lo tanto, si uno cierra el círculo, lo que los criollos hicieron a todas luces y a visión de ellos mismos es algo completamente legítimo. Va a ser la creación de esta primera Junta Nacional de Gobierno el 18 de septiembre de 1810 como un acto de lealtad a la monarquía española, lo que va a terminar en última instancia derivando en un conflicto armado, la Guerra de Independencia, y a su vez va a terminar esta guerra consolidando la independencia nacional. Pero para eso van a tener que pasar algunos años y algunas cositas. Ahora, la periodificación del proceso de independencia es algo que se nos ha enseñado a todos de manera más o menos igual desde el colegio. Sabemos que esto se divide en tres etapas. Primero hay una patria vieja, posteriormente hay una reconquista o restauración monárquica y finalmente una patria nueva que coincide con el gobierno de Bernardo O'Higgins. La patria vieja se inicia en 1810 y termina en 1814. En este periodo vamos a encontrar tres gobiernos distintos. Por un lado, el gobierno de la primera junta, que va a ser sucedido por el gobierno del primer Congreso Nacional y posteriormente por el gobierno o dictadura de los hermanos Carrera. Si es gobierno o es dictadura, criterio de cada uno. Sin embargo, este periodo va a acabar con un desastre militar sucedido en Rancagua en el año 1814, en lo que se conoce como el desastre de Rancagua, aunque probablemente para los españoles sea la gran victoria de Rancagua. El desastre militar es tan grande que la gran mayoría de las autoridades que se habían visto vinculadas a este proceso de conformación de un gobierno autonómico entre 1810 y 14 van a terminar huyendo transcordillera hasta llegar a la ciudad de Mendoza.
Y quienes no alcanzan a huir, mayoritariamente van a ser detenidos y van a ser exiliados a la isla de Juan Fernández. Este periodo, que inicia en 1814, se va a extender hasta 1817 y se conoce como Restauración, puesto que va a ser durante estos 3 años que las autoridades españolas, primero Mariano Osorio y posteriormente Casimiro Marco del Pont, van a restablecer todas las instituciones del gobierno colonial y van a eliminar todos los avances que se habían logrado durante la Patria Vieja, como por ejemplo la Ley de Libertad de Vientres, la creación de una Biblioteca Nacional, de un Instituto Nacional y el establecimiento de una imprenta nacional con la creación del famoso primer periódico, La Aurora de Chile. Mientras estas cosas sucedían en Chile, al otro lado de la cordillera, José de San Martín, junto con el apoyo de muchos de los militares chilenos que habían huido tras el desastre de Rancagua, entre ellos Bernardo Higgins, se encontraban preparando un ejército con el objetivo de invadir Chile y liberarlo del dominio español. Para poder conseguir finalmente esta gran victoria militar, la inteligencia fue algo fundamental. Y acá personas como Manuel Rodríguez van a jugar un rol clave, ya que su presencia en el territorio chileno y las noticias que ellos van a hacer correr van a tener a los españoles de cabeza, ya que estos no van a saber finalmente por dónde se va a producir la esperada invasión criolla. Porque, por supuesto, que los españoles sabían que iba a venir una invasión. Lo que no sabían era ni cuándo, ni exactamente por dónde o por qué lado de la cordillera. Finalmente, la invasión se produjo a inicios de 1817. Se cruzó por distintos lados, pero la columna principal va a cruzar por la cuesta de Chacabuco, donde se va a producir un enfrentamiento entre el ejército español y el ejército de los Andes, el cual va a salir victorioso, y finalmente las autoridades españolas van a abandonar la ciudad de Santiago, la cual va a ser tomada por San Martín y su ejército, y con eso vamos a entrar ya en la etapa final del proceso de independencia, conocida como la Patria Nueva. Con la victoria de Chacabuco, el 12 de febrero de 1817, se va a iniciar el periodo conocido como la Patria Nueva. El Cabildo de Santiago le va a ofrecer el gobierno de Chile a José de San Martín, pero él va a decir, no, muchas gracias. Y finalmente se lo terminan ofreciendo al segundo al mando, que no era la mejor opción, pero era el que estaba ahí, que es Bernardo Higgins, quien tenía un historial político y militar medianamente destacado desde el proceso de la Patria Vieja. Por lo tanto, en febrero de 1817, con el inicio del gobierno de Bernardo Higgins, se da inicio al último de los periodos del proceso de independencia de Chile, conocido como la Patria Nueva, y que se va a extender hasta el año 1823. Ahora, haber tomado la ciudad de Santiago no aseguraba el término de la guerra. De hecho, los españoles pescaron sus cosas, dijeron patitas pa' que te quiero y se fueron al sur. Por lo tanto, el ejército de los Andes va a tener que avanzar hacia el sur del país con el objetivo de derrotar finalmente a los últimos focos de resistencia española. Sin embargo, la situación no va a ser tan fácil. En el sur las cosas se van a complicar y frente a la inminente arremetida española, O'Higgins va a decidir firmar, así como rapidito, un acta de independencia. Acá hay una pelea de que si fue en Concepción, fue en Talca, fue en Santiago. Bueno, yo digo que fue en Talca. El 12 de febrero del año 1818 se va a terminar firmando la independencia de Chile en la ciudad de Talca. Y un par de semanitas después, a inicios de marzo, se va a producir el desastre de Cancha Rayada. Una derrota militar que fue bastante fea para los patriotas y que va a llevar a que en Santiago incluso se corra el rumor de que O'Higgins y San Martín han muerto en esta acción. Por lo tanto, la gente evidentemente entró en pánico. Sin embargo, O'Higgins con San Martín estaban vivos, O'Higgins bastante mal herido, pero San Martín bastante bien. Por lo tanto, va a ser él quien va a comandar al ejército de los Andes en una última acción en la zona central contra el ejército del rey en los llanos de Maipú. El 5 de abril se van a agarrar ambos ejércitos y tras un par de horas de batalla va a ser el ejército de los Andes encabezado por San Martín el que va a terminar haciéndose con la victoria. Aquí aparece la imagen del abrazo, pero en verdad O'Higgins llegó al final y no tiene una participación en la batalla.
Algunos a veces lo discuten, pero no, todas las fuentes destacan que O'Higgins llega, pero llega tardíamente porque estaba herido, no participa en la batalla y su llegada no es determinante. Los españoles ya estaban en fuga cuando él llegó. El punto es que con esa batalla se zanja la guerra, al menos en la zona central, y O'Higgins va a poder gobernar con calma durante los siguientes años. Ahora, durante los 6 años de gobierno de O'Higgins o Patria Nueva, también se van a hacer cosas. En primer lugar, se van a dictar nuestras primeras constituciones ya como país independiente, la del año 1818 y la del año 1822, las cuales van a ser muy criticadas, sobre todo esta última, debido a que lo que permitía era una perpetuación de O'Higgins en el poder, y finalmente es una de las razones que va a terminar llevando a su caída. Entre medio, O'Higgins también reabrió las instituciones republicanas que se habían creado durante la Patria Vieja, como el Instituto Nacional y la Biblioteca Nacional, al tiempo que creó el Cementerio General y le dijo a las élites criollas, bueno, básicamente si queremos ser una república y un país independiente, no pueden seguir teniendo títulos de nobleza. Por lo tanto, va a abolir los títulos de nobleza, cosa que no va a caer muy bien en las élites santiaguinas, ni tampoco en las de Concepción, pero fundamentalmente en las de Santiago. Va a intentar abolir los mayorazgos, que eran este derecho del hijo mayor a heredar todo, pero va a tener que echar pie atrás porque le va a traer muchos problemas, y se va a pelear con la Iglesia Católica porque va a quitar privilegios eclesiásticos. Por lo tanto, como podemos observar, O'Higgins en general no va a ser un tipo popular entre 1817 y 1823. Sin embargo, el acontecimiento de pronto más impopular de la época va a ser el financiamiento de la expedición libertadora del Perú. O'Higgins ya se había endeudado bastante con la creación de una primera escuadra nacional, lo cual era entendible porque había que cuidar las costas nacionales, pero crear una escuadra para liberar al Perú no era algo que se entendiera mucho, sobre todo considerando que la guerra en el sur de Chile se seguía librando. La guerra de independencia tras 1818 va a ser conocida como la Guerra a Muerte y se va a pelear en la zona de Concepción y de la Araucanía y va a ser encabezada por realistas extremadamente peligrosos como Vicente Benavides y los hermanos Pincheira. Y O'Higgins a eso le va a poner cero cariño, cero apoyo y cero plata. Por lo tanto, eso obviamente va a provocar que la gente se enoje, sobre todo en el sur, y eso es lo que va a terminar provocando un alzamiento militar por parte de alguien que había sido su amigo, pero los tiempos han cambiado, que es Ramón Freire, quien va a marchar con su ejército hacia Santiago y va a terminar provocando la caída de O'Higgins en enero del año 1823. En estricto rigor, O'Higgins renuncia o abdica antes de que lo echen a patadas, pero finalmente su renuncia, que marca el fin clásico de lo que es el proceso de independencia, va a terminar provocando el inicio de un proceso, un periodo, perdón, de inestabilidad política que se va a extender durante toda la década de 1820. O'Higgins se va al exilio y va a terminar muriendo en Perú. Pero finalmente, con el término de su gobierno, se suele considerar que la independencia llega a su término y por lo tanto tenemos república.